Hola, buenas. Hoy vengo con otro vídeo del libro de rol Teoría Rolera que estamos siguiendo. Ya lo veis, lo dejo en los comentarios por si queréis comprarlo, pero bueno, está en inglés y mucha gente no lo va a querer por eso. Pero de todas maneras, yo lo voy a explicar lo mejor que pueda. Hoy vamos por el capítulo de Engagement, que por cierto, me he dado cuenta que llevo 4 años haciendo vídeos de esto y me gustaría meterle un poco de caña y terminarlo en unos meses, terminar este libro y seguir con los otros que tengo de creación de mundos y tal, que es mucho tiempo para un libro. Y, y creo que este tema creo que puede llegar a gustar si lo termino, así que bueno, pues vamos a ello. Este capítulo en concreto es pues, cortito, es sencillo y va sobre el engagement. El engagement es la interacción que ustedes hacen con la aventura y el compromiso. Es la manera de hacer que tu partida continúe en el tiempo, que la gente no se aburra y que la gente esté ansiosa por volver a jugar, por volver a la semana siguiente o cuando se jugáis partidas. Bien, es un concepto muy de videojuegos también, el engagement o muy de redes sociales. Vale, pues en castellano pues sería algo así como interacción o como compromiso. Más bien, compromiso es la palabra, aunque siempre se me olvida. Luego a lo mejor cambio de palabra. Vale, pues el engagement, lo primero que se nos trata aquí es que los consejos que voy a dar hoy son una serie de consejos que podéis coger o desechar. Solamente os tenéis que quedar pues, con los que os sirvan a vosotros personalmente y a vuestro grupo. Si algún consejo nos cuadra, pues no lo cojáis. Es como cuando hacemos un personaje y solamente elegimos las habilidades que nos interesan, pues de la misma manera vamos a hacer esto. El pilar básico que nos dice aquí en el libro, que por cierto, yo doy mi opinión, o sea, no todo lo que digo es lo que pone en el libro, sino que muchas veces si algo no me gusta o no lo acabo de entender, lo voy a hacer de otra manera y ya está. Eh, el pilar básico es la vulnerabilidad y el entusiasmo, son estos dos conceptos. Vale, o sea, cuando hablamos de vulnerabilidad y entusiasmo, vulnerabilidad quiere decir que tenemos que crear un clima en la partida que permita, bueno, las partidas, sesiones y un poco en el grupo, que permita expresarse sin tapujos, o sea, sin expresar sentimientos profundos de nuestra vida real, traspasarlos al juego o al revés, o traspasar sentimientos del personaje a la vida real. Que sea algo que se retroalimente. Pero también tenemos que tener cuidado porque cuando traspasamos al juego, muchas veces son cosas muy personales, que son vulnerabilidades nuestras como persona, y podemos, al querer traspasar esos sentimientos, podemos herir a personas de verdad. Entonces, sí, con cuidado con eso, con cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos y si vale la pena hacerlo o no. Pero es algo que si se consigue hacer con respeto y bien hecho, pues puede darnos un nuevo horizonte a nuestro juego. Evidentemente, lo haría menos plano y más tal. Esto se suele llamar en inglés bleed, que es como el sangrado, el traspasar, el que se permeen los sentimientos de la vida real en la partida. Bien, eso sin pelearse y sin hostias, que a veces sucede que, no sé si habrá pasado alguna vez, hay algún pique entre gente en la vida dentro de la mesa, un pequeño roce, normalmente son cosas así, pero de alguna manera esos pequeños piques pueden llegar a traspasar a la mesa de juegos, es algo bastante habitual. Y de la misma manera, cuando se produce algún pique dentro de la partida, es muy fácil que tras la partida continúe ese roce entre jugadores. Así que tener que tener cuidado con eso, pero es una herramienta potente si lo sabemos utilizar. Así que eso sería pues la vulnerabilidad y también el saber mostrar nuestras vulnerabilidades. Y el entusiasmo, pues es prácticamente lo contrario. El entusiasmo es el positivismo, es el jugador o los jugadores que llegan a la partida con muchas ganas, animando a todo el mundo y que saben reconocer cuando alguien hace alguna cosa bien, saben decírselo. Y, bueno, normalmente si son entusiastas lo dicen y animan a todo el grupo. Con su vocabulario y con su manera de ser, animan a todo el grupo, tanto cuando ellos quieren hacer algo lo dicen, cuando alguien hace algo bueno lo dicen también. Entonces, aquí explica en el libro que un solo jugador con esta actitud es capaz de levantar todo un grupo. Así que es importante, pues esto, la vulnerabilidad y el entusiasmo. Es lo que buscamos en estos consejos. Ahora bien, los consejos en sí. El primer consejo que nos dan
son cambiar la voz, las voces, poner voces. Cuando hablamos de poner voces, no hablamos solamente de cambiar las voces por voces muy exageradas o cambiar nuestra voz. Hablamos de que el máster tenga una voz para él y otra voz para la partida. La voz de máster, lo que se dice siempre de la voz de máster. Una cosa es el máster hablando sobre reglas con algunos jugadores, otra cosa es el máster cuando pasa una descripción o el máster cuando interpreta un PNJ. El máster tiene múltiples voces y una de ellas debe ser la voz de narrador y otra la voz de jugador. Bien, supongo que no se me lo habréis entendido. Y luego, en cuanto a jugadores, estos consejos también van para los jugadores. Los jugadores también, si cambian sus voces y adaptan su voz a la de su personaje, por ejemplo, si llevas un ogro, poner voz más grave, si llevas una elfa y tú eres un hombre, pues a lo mejor puedo intentar ser un poco más femenino. No solamente estamos hablando con el cambio de voz de un tono de voz, sino también de un tono de... Eso se ve mucho en improvisación, en teatro de improvisación, que sería digamos que la voz es el primer paso para la actuación. Pero si queremos potenciar eso, la mejor manera es cambiar nuestra postura, erguirnos o ponernos en otra postura diferente a la que normalmente adoptamos cuando interpretamos nuestro personaje. ¿Esto qué hace? Que cuando interpretamos nuestro personaje y cambiamos nuestra voz o nuestros gestos, estamos dando señales de que ese personaje está en escena. Estamos dando presencia al personaje ficticio de la ficción dentro de la realidad. Si todo el rato hablamos con el mismo tono y hablamos todo el rato con nuestra voz de jugador, o el máster todo el rato habla con la misma voz de máster, yo lo suelo hacer, muchas veces se me olvida. Quiero intentar el tema de las voces. A veces lo he hecho en algunas partidas, pero muchas veces se me olvida y porque me pongo a pensar en narrar y en otros detalles y se me olvida cambiar de voz. Pero habitualmente claro, no somos actores profesionales y la mayoría de la gente pues tenemos 2, 3 registros de voz o pocas cosas más sabemos hacer. Más adelante, si sigo el libro, hay un capítulo sobre un ejercicio de voces, así que aunque haga un poco el ridículo, voy a intentar hacerlo con vosotros para que veáis a ver si haciendo esos ejercicios podemos mejorar. No lo sé porque yo no me lo he leído, pero vamos a intentarlo hacer todos juntos, a ver si alguien saca algo de aquí. Yo el tema de las voces, este consejo lo cojo. Este consejo me ha funcionado. Hasta ahora lo he utilizado alguna vez. Siempre que me acuerdo lo utilizo. Se me da bien a veces poner voces graves, poner voces... bueno, o por lo menos para el tartamudeo también es muy útil en las partidas. Poner voz un poco más fina cuando interpretas a una mujer. Bueno, ese tipo de cosas. Eso crea una sensación de inmersión que le da otra profundidad al juego. Sobre todo por eso de que cuando interpretas a otro personaje cambias la voz, automáticamente, sin más señales que tu postura corporal y tu voz, eres capaz, sobre todo si es en mesa, la postura corporal es mucho más fácil, incluso utilizar algún elemento como bastones o ponerte un sombrero para interpretar un personaje, etcétera, le da presencia dentro de la ficción, o sea, dentro de la no ficción, para que veamos que el personaje está allí, sin tener que recurrir a decir el personaje dice tal cosa. Sé que hay personajes, hay jugadores en los que no les puedes sacar una voz distinta ni a palos, y también sé que hay jugadores que simplemente se dedican a hablar en tercera persona de su personaje. Pero, ¿qué le vas a hacer? O sea, yo tampoco puedo forzar a nadie a hacerlo, pero el que lo quiera hacer yo creo que siempre suma, aunque haya personajes en la mesa, aunque haya, perdón, jugadores en la mesa que no quieren interpretar al personaje, si los demás lo hacen, al final todo se pega. Es mejor intentarlo y que la gente que le da vergüenza hacer este tipo de cosas, pues que la pierda esa vergüenza, porque realmente gana mucho. Bueno, pasamos al siguiente consejo. Eh... Ah, sí, cuidado del lore. El cuidado del lore. Este es un consejo que a mí no se me había ocurrido, la verdad. La verdad es que sí que se puede hacer y de hecho alguna vez algo se ha hecho, pero muchos de estos consejos de cuidado del lore no los había tenido en cuenta nunca en la vida. Se refiere este consejo a ir un poco más allá en el lore de la partida, sobre todo cuando estés jugando campañas, o cuando planeas que la campaña sea bastante larga, y es cuidar muy bien los detalles de nuestros personajes y almacenarlos en algún lugar. No solamente hacer un trasfondo, como habitualmente se hace,
que eso, bueno, es el ABC, hacer un trasfondo del personaje antes de la partida, cuando vas a jugar una campaña, tener al menos un párrafo que explique algo del personaje. No me refiero a que escribas un pequeño relato, sino con un párrafo, unas cuantas líneas, 250 palabras o menos, que expliques un poco cómo el personaje ha llegado hasta ahí, qué características psicológicas y físicas y tal tiene el personaje. Que cuentes un poco también su historia. No solamente estamos hablando de eso, con el cuidado del lore, sino de también desarrollar junto con el máster una pequeña enciclopedia de todo lo ocurrido anterior a la partida y todo lo que va ocurriendo durante la partida, en plan diario. Esto se puede hacer en páginas web de lore site, como por ejemplo, bueno, dejaré alguna en la descripción. Hay una, me parece que Dungeon Anvil o RPG Anvil o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Lo pondré en la descripción, el enlace a esa página, que es la más recomendada para este tema, que es simplemente pues, un lugar que me parece que además la página me ha dicho ChatGPT que estaba en castellano, pero no estoy seguro. Si está en inglés, pues nada, cogemos otra. También se puede hacer esto en cualquier tablero, como por ejemplo Roll20, también tiene un espacio para poner prompts, para poner cosas que podemos utilizarlo para que los jugadores también puedan añadir su pequeño diario de campaña. Sería un poco el papel del máster. El máster lo que estaría añadiendo al lore site, en lugar del lore, o web. Lo que estaría añadiendo serían todos los mapas de la aventura, todos los PNJs con su foto, su descripción o bueno, el material que tuviera, los prompts, lo que hemos ido encontrando, un resumen de la partida y quizá el resumen de la partida se podría encargar incluso los jugadores que están viviendo la partida pues, cada semana que uno de los jugadores escriba unas cuantas líneas de lo que ha ocurrido. Así de esta manera todo queda registrado y durante la semana o el tiempo entre partidas la gente puede ir, consultarlo, mirarlo o durante la partida si surge alguna duda de, oye, en la partida anterior, ¿dónde? A veces pues surgen temas que puedes seguir por la partida. ¿Dónde hirieron a mi personaje? ¿En la pierna izquierda o en la pierna derecha? ¿O fue en una pierna o fue en un brazo? Pues lo puedes consultar si lo has escrito. Otra manera de mantener el lore, el cuidado del lore, sería también lo que hago yo, que sí, lo he hecho sin querer desde siempre. A mí siempre me hizo gracia grabar las partidas y básicamente cuando juego partidas las grabo pues, por tenerlas de recuerdo, porque alguna vez pues, me puede interesar verlas. Y también por ese tema de mantener la coherencia. Si tienes alguna duda existencial de qué ocurrió en la partida hace 2 partidas o hace 3 partidas, pues te vas al vídeo, lo buscas y lo encuentras. Bueno, eso, mantener un registro de grabaciones de voz o de vídeo, aunque sea solamente para vosotros, no hace falta que os montéis un canal de YouTube, pero que sirva para eso. Yo me lo pongo como canal de YouTube, esto me lo puse en el canal de YouTube porque me hace gracia, porque a veces es increíble como, viéndome tan poca gente, hay algunos, yo qué sé, si me ven un vídeo 12 personas en 3 días, como mucho, ya es mucho. Entonces, de tan poca gente que me ve, siempre hay un reducto de 5 o 6 personas que se ven las partidas enteras, que es lo bueno del asunto. Tengo bastante visualización porque siempre hay un reducto de 5 o 6 personas, ciertas partidas, las han visto campañas incluso enteras, porque eso sucede porque mucha gente le interesa ver partidas de otros dirigidas por otro, porque van a jugar esa misma parte que quieres jugar tú, o porque les gusta la ambientación del juego y quieren sacar ideas. Bueno, pues eso. Y porque también hay mucho fanático de ciertos juegos. Eh, pues eso. Pues este segundo consejo sería pues mantener un registro del lore de la partida, de un registro del trasfondo de la partida genérico, que sea accesible por todo el mundo y que pueda ser contribuido por los jugadores también. No solamente el trabajo del máster, que sería el más grande, sino que también los jugadores puedan aportar pequeñas resúmenes de partida, pequeñas reflexiones sobre su personaje, por ejemplo, también pueden hacer ese tipo de cosas. Luego, muy enlazado con esto, está el último de los consejos, que son las historias, las side stories, las historias secundarias, como en los videojuegos cuando tenemos historias secundarias, o en las series cuando tenemos capítulos muertos, esos que no aportan nada a la trama principal. Pues las side stories serían un trabajo que puede hacer tanto el máster como los jugadores.
El máster, entre partidas, evidentemente, si estás dirigiendo una campaña, muchas veces creas o piensas durante la semana situaciones que luego en la partida final no se van a dar. Pero son side stories, cosas que no tienen nada que ver con la trama principal, o que sí que tienen, en el caso del máster pueden llegar a tener que ver con la trama principal, pero luego no se llevan a cabo. Los jugadores, en cambio, en cuanto a side stories, pueden aportar. Esto es como cuando haces. El juego lo compara un poco como cuando haces fanart o cuando escribes para un fanzine y escribes material relacionado con la serie que te gusta. Y esto, claro, aumenta el engagement, aumenta el compromiso, porque lo que estás haciendo es un poco de fan de tu propia historia. Eres un fan de tu. Es como eh, escribir spin-offs de tu propia historia. Entonces, tú, como máster es fácil porque puedes escribir todo lo que te dé la gana y puedes preparar partidas a futuro, todas las que quieras, y puedes ampliar el mundo todo lo que quieras y luego ponerlo en el lore, en el lore site este que comentábamos antes. Pero como jugador, pues esto de los side stories queda un poco más raro. Pero en realidad tampoco es tan raro. Una side story de jugador puede ser, por ejemplo, una partida eh, centrada en la. Bueno, a partir de o sea, pensar una historia sobre el personaje o el personaje con algunos otros personajes de la partida más no tan reglada, no estamos hablando de la partida oficial del juego, de las partidas que hacemos cada semana, sino es algo, una pequeña historieta entre partidas que podría simplemente ser pensada por los jugadores o roleada entre ellos o a través de un WhatsApp, por ejemplo, o del método que estamos utilizando. Estamos, por ejemplo, en Discord, podemos hacer pequeños piezas de roleo entre partidas que no le sumen mucho a la trama, que no nos desvirtúen el objetivo principal que tenga pensado el máster, pero que pueden ser, por ejemplo, situaciones sociales, pueden ser. Esto es como las series, cuando hacen esto no lo sabía yo, pero se llaman bottle episodes. Los bottle episodes son capítulos en los cuales todos los personajes están en el mismo sitio, o están todos los personajes, o algunos de los personajes, y el capítulo no se mueve de un lugar en concreto, y tampoco aporta nada a la trama principal, pero son capítulos de bajo presupuesto que sirven para ahondar en los personajes. Pues sería algo así. Los jugadores pueden dedicarse a desarrollar sus personajes durante la semana entre sesiones. Y básicamente es eso. Yo esto de los side episodes, la verdad es que no lo he hecho nunca porque no soy mucho de jugar campañas hasta ahora. Y cuando he jugado campañas, la verdad es que ni se nos ha ocurrido hacerlo eso. Pero sería un ejercicio que estaría guay. Yo creo que si volviera atrás y volviera a jugar alguna campaña de las que he jugado, le propondría al máster hacer este tipo de cosas, porque sí, porque funcionan. O cuando he hecho yo de máster, propondría a los jugadores que al menos una vez a la semana alguien me presentara los deberes, que alguien me trajera algo que, yo qué sé, puede ser desde una pequeña conversación diplomática entre personajes o desde unos personajes comprando en un mercado a una conversación, pues, cualquier cosa. Incluso una reflexión sobre sí mismo del personaje o algo del pasado del personaje desarrollado en unas pocas líneas. Se puede hacer porque me he dicho, se puede hacer esto incluso colaborativamente con otros jugadores, utilizando Discord, utilizando WhatsApp, utilizando el método de comunicación que utilicemos, pero sin tener que ser una partida oficial. Y ya está, estos consejos de mierda son los que traemos, pero ahora, mira la segunda parte del libro, que no sé si se ve, ¿vale? Son las técnicas avanzadas. Aquí creo que se va a poner la cosa bastante buena. Este vídeo es un poco pocho porque los consejos que hemos dado, de 3 consejos, yo solamente he utilizado de las voces. El resto de consejos, pues mira, son interesantes de probarlos. Yo creo que la mayor parte de cosas de teoría rolera vale la pena probarlas, y si no funcionan, pues ya te las descartas para siempre. Pero sí, yo creo que son buenos consejos que si se aplican y tú tienes un grupo que quieres que realmente esté comprometido porque quieres hacer una campaña larga, realmente hacen que la campaña se termine. O sea, que se termine en el tiempo muy largo. O sea, realmente les da engagement, que es lo que cuenta. Vale, pues ya está. Nos vemos en el siguiente vídeo, cuando me haya leído un poco más, o quizá en alguna partida, si puede ser.